Infopork.com. Me gustaría invitar ahora el ponente siguiente, el doctor John Dee, que nos va a hablar sobre los costos de las enfermedades en cerdos. El doctor, formado por la Universidad de Guelph en gestión del Colegio Americano de Medicina Veterinaria en 1994 y Bienestar Animal en 2012. Dr. John Dee es profesor de epidemiología animal en la Facultad de Veterinaria en Minnesota. Trabajó con suinos durante toda su vida, habiendo crecido en una hacienda con una pequeña crianza de terminación en Ontario. Su programa es en el área de epidemiología en la optimización de los costos. Ministra cursos a agricultores, médicos veterinarios y estudiantes de veterinaria de la Universidad de Minnesota, así como en varios países, y tiene profesión exclusiva de sueños. Actualmente, John es jefe de un proyecto buscando la reducción de propagación de amenazas de enfermedades para humanos, particularmente en África y en Asia. Muchas gracias por esta presentación tan amable. Me gustaría saludarles desde mi universidad en Minnesota. Tenemos una relación con muchos colegas aquí en Brasil, muchos amigos también. Y si esto puede ser útil para ustedes, espero que acepten mis saludos. Yo entiendo de mis colegas de Brasil que muchos de ustedes les gusta el fútbol y ustedes saben, conocen esto y les gusta mucho. Entonces vamos a gastar algunos minutos usando esta alegoría y otras, y apenas preguntarles cuáles son los objetivos de la producción. ¿Qué es lo que intentamos crear especialmente en consideración para la producción de los mejores animales con la mejor rentabilidad y hacerlo en una mejor manera? ¿Qué es lo que aprendemos en biología que puede ser utilizado como ejemplo en este sentido? Ustedes saben que hay factores asociados con la calidad del cerdo en el mercado que pueden ser utilizados con respecto a lo que ocurre no solamente en la lactación, pero también en la gestación, y la calidad de la cerda lleva a otras preocupaciones sobre la calidad de la progenie y la capacidad de utilizar las instalaciones y trabajar en esta base. Entonces, a medida que vamos a lo largo de esta ponencia sobre la productividad de la madre, vean dos cosas. Número uno es, yo no voy a mencionar lechones por cerda por año. Yo creo que se da mucha importancia a eso y tenemos que considerar cada vez más cómo podemos tratar la cerda para que produzca buenos cerditos para el mercado. Y la segunda pregunta es, estamos produciendo cerditos dentro de las condiciones de nuestra guardería y de nuestra granja, en las condiciones ambientales que tenemos. Y esto va a ser una pregunta distinta, pero yo espero que podamos responder estas dos cosas. La segunda cosa que me gustaría enfatizar es también que esto es una pregunta importante, que cuando yo trabajo con estudiantes de posgrado, no se trata ahora de las notas, pero si tenemos el objetivo de la pregunta, no se trata apenas de hacer una pregunta, pero saber también cuál es el objetivo de la pregunta. En tercer lugar, vamos a preguntar cuál es
la homogeneidad, cuál es el riesgo de no atender a estos objetivos. Y esto son cosas que están siendo estudiadas cuando nos preocupamos con la calidad de la progenie. No todas las cerdas son iguales. Nos gusta tratarlas como iguales, pero son unas distintas de las otras. Cada cerdo, creemos que todos los cerdos son iguales. Y cuanto más creemos en esto, más engañados estamos. Tenemos que admitir que hay diferencias entre las cerdas, diferencias entre los cerdos que tenemos que considerar en nuestros sistemas de producción. Y estas diferencias entre cerdos tal vez sean en áreas donde cerdas y cerdos no estén de acuerdo con las condiciones que les ofrecemos. Estamos hablando sobre problemas de bienestar y esto va a ser muy importante en nuestra discusión. Aquí tenemos mi fórmula que me gusta trabajar. Tenemos una cerda, les damos le damos de comer, le ponemos en un edificio, les alimentamos, les proporcionamos aire, no solo para oxígeno, no solo para eliminar el gas carbónico, pero para calentarlos y enfriarlos. Les damos agua, les damos gente que les trate, que les cuide todos los días, y todo esto tiene un efecto sobre la productividad y lo que esta cerda crea. Ella crea varias cosas, cerditos con determinada calidad en determinado momento, produce leche, produce un aumento de la producción, y en algún momento todo esto es previsible cuando las cerdas van a dar cría, cuando producen leche, y como esto todo crea un sistema que es fácil de administrar. Hemos tenido hemos tenido momentos en nuestra industria porcina donde un cerdo puede valer el doble que en otros momentos. Esto es la valoración sazonal. A veces en otros momentos el cerdo puede no valer tanto, y esto se debe al factor de productividad. Y yo creo que esto es una consideración importante. Necesitamos producir lechones, máximo peso, adecuada inmunidad para que sean productivos y que no tengan problemas de salud. Entonces vamos a hablar sobre los lechoncitos. Yo no sé cuál es la mejor cerdo, porque las decisiones son hechas en términos individuales y las intervenciones tienen que ser hechas también en nivel individual. Entonces, en primer lugar, tenemos que llevar en cuenta cuál es un buen índice de lechón y esto ocurre cuando se hace en una edad más avanzada. Podemos venderlo a una época mejor cuando puede no ser tan productivo como antes. Debe ser una buena venta, sobre todo en épocas de precios altos, que vaya al mercado y recibe un buen valor basado en el peso y basado en la calidad y en la calidad de su carne. Ella debe ser no debe ser desmamada, y tiene que tener esos son los descartes, y tiene que haber una otra lechona lista para reemplazarla.
A veces los descartes son vendidos muy jóvenes, son vendidos por otras razones, por claudicación, a veces problemas otros que no destete, y siempre son descartadas sin haber un reemplazante disponible, y esto puede afectar el rebaño. Yo ya he visto que a veces la gente descarta animales diciendo que el que le va a reemplazar está mejor. Si yo veo la tasa de buenos descartes contra malos descartes, yo puedo veré que tengo 2% y hasta 26%. Retiramos muchos cerdas por otras razones. Vemos que las cerdas son duras, pueden enfrentar cualquier cosa, pero con el tiempo vemos que la cosa se pone mal. Y uno de los mejores ejemplos del problema de tener que descartar es claudicación. ¿Por qué claudicación? En primer lugar, claudicación en los pies y piernas es por cuenta del medio ambiente. Muchas cerdas escurren, se caen en el suelo, que a veces es muy liso y de cemento. Si empezamos a calcular para entender cuánta presión se coloca sobre los pies de la cerda, especialmente con suelos resbaladizos, esto puede ser un problema muy serio. Es un problema de inhibición si la madre es claudicante, no consigue mantenerse de pie, no va a crear los lechones de una manera ideal. Es menos probable de ser capaz de competir contra las otras lechones en el comedero, por ejemplo. Yo pasé algún tiempo trabajo en problemas públicos y siempre estamos viendo vídeos de cerdas que no están andando bien, que tienen dificultad de levantarse, y encima de eso son sacrificadas de una manera inaceptable. Entonces esos son problemas de bienestar, y lo que es realmente interesante es que la claudicación no es tan difícil, no es un problema tan difícil de ver, de diagnosticar, y muchas veces nos pasamos sin verlo. Apenas para enfatizar, si miramos el esqueleto de una cerda, la cerda está produciendo mucha presión, ejerce mucha presión sobre sus pies, y ella anda, en términos de anatomía, anda en la puntilla de los dedos, no pone toda la presión sobre el pie, la planta del pie, ella anda sobre la punta de los dedos, porque los cascos son las uñas, y ella apenas anda sobre la puntita de los pies. Otra parte que me gustaría destacar en términos de claudicación, es una preocupación, es que no hay ningún estudio como hay en ganado lechero. Para nosotros que somos veterinarios, tenemos que reconocer que la claudicación del ganado lechero está muy estudiada, pero no en cerdas, probablemente porque raramente nos damos cuenta. Voy a gastar un poco de tiempo apenas dando un vistazo en la productividad que se afecta en la sobrevida. Reconocemos todos que una cerda altamente productiva la debemos mantener en el rebaño. La claudicación también es un señal que es menos probable de ser mantenida en el rebaño, pero la claudicación no tiene efecto en productividad, una cosa que ya ha sido reconocida, y tenemos que entender algunas señales de mecanismos de la claudicación, como lesiones de las patas, del pie. También tenemos que reconocer que
no muchas cerdas permanecen en nuestro rebaño. Tenemos aquí 0 y esperamos que todo cerdo sea exactamente la misma, y por lo tanto si son buenas y nada malo ocurre, ellos deben ser capaces de producir 5 o 6 camadas dependiendo del genotipo, y en muchos rebaños llegamos al punto de 6, donde encuentran 40% del rebaño todavía 6 niñadas, después sigue en el rebaño la cerda, y esto no es bueno. Si uno compra un carro, uno espera que a los 100.000 kilómetros y otro tiene 30.000 kilómetros. ¿Qué ocurre? Tenemos que entender bien lo que está ocurriendo en nuestras cerdas para administrar el problema. Nosotros los vendemos y compramos otro, vendemos el auto y compramos otro. Y cada vez más encontramos que muchos predictores de si una cerda va a permanecer en el rebaño. Este es un ejemplo donde hemos estudiado varias cerdas, lo que predice si la cerda se va a quedar en el rebaño por lo menos 35 días después de parir, o si va a parir nuevamente. Aquí las granjas están librándose de las cerdas por cuenta del tamaño de la camada. La lactación es un predictor si se va a mantener en el rebaño, sobre todo a corto plazo, cuando se quedan muy flacas, incapaces de mantener la calidad de reproducción, pero cada vez más hemos visto que la claudicación era uno de los principales predictores de la capacidad de permanecer en el rebaño, fuera o no importante la claudicación. En otras palabras, podría ser que la claudicación tiene un efecto directo, pero puede ser también un mecanismo como este, que la claudicación es una preocupación, y también para llegar hasta la siguiente niñada. También la edad también es importante. Hemos estudiado todos esos factores para entender lo que ocurre en este modelo multifactorial, pero aquí empezamos a enfocar más en esta área. Al mismo tiempo, y ustedes ya han visto esto, empezamos aquí a comparar aquí las pocilgas, y unas con piso, con comederos electrónicos y con comederos manuales en la pocilga, y la claudicación todavía es un problema en nuestros sistemas, porque los animales se dañan la pata. Esto trae muchos beneficios en términos de bienestar, pero por otro lado puede crear problemas en otros sentidos, y parte de la razón para nosotros estudiar y entender la claudicación era introducir la discusión de la administración sobre la decisión para escoger distintos métodos de instalaciones. Hemos estudiado claudicación y buscando métodos de identificar sus causas, y hemos visto vídeos siguiendo cerdas mientras van de la maternidad hasta la otra pocilga, y hemos visto el esfuerzo que hacen al andar, y esto es una medida común de claudicación. También hemos reconocido que cuando llegan a la pocilga hay cosas importantes como la lactación y ingestión de alimentos. Este es un estudio de un estudiante mío, y él pasó tiempo en la pocilga midiendo si las cerdas pasan el día entero de pie, y he encontrado que cerdas que se quedan echadas y comen menos tenían el doble de posibilidad de no producir
otra niñada, otra camada. Y esto, sobre todo, si los fenotipos más problemáticos podían tener problemas, y empezamos a estudiar la razón de no levantarse, era porque la incapacidad o problemas de claudicación. Y por lo tanto también queremos entender no solamente por qué la claudicación estaba ocurriendo en el rebaño, pero por qué las cerdas claudicantes estaban siendo aceptadas como parte del rebaño. La claudicación es una enfermedad que cuesta en términos de bienestar, reemplazo, porque el costo de retirar esta cerda y conseguir un reemplazante, esto cuesta, es un costo que no es estimado y hay que traerlo hasta el punto de producción. El reemplazo también cuesta porque vemos una reducción en precios por cuenta de la claudicación cuando esta cerda es 70 a vender. También estamos encontrando diferencias en productividad que demuestran que hay diferencias en trabajo para mano de obra para tratar de estas cerdas, y hay problemas, y también hay problemas como administrar estas cerdas de la manera correcta, llevándolas de un sitio a otro. Históricamente las tratamos descartándolas, eliminándolas del rebaño, que es el culling, pero esto no se mide, no calculamos, porque una vez que la eliminamos del rebaño, no nos interesamos más con lo que ocurre con ella, y esto no es medido, y esto no está bien controlado, sobre todo como en una granja de reproducción. Naturalmente, hay una preocupación pública. Estos son fotos de cerdos, incluso cerdas que fueron fotografadas en condición bastante difícil en Estados Unidos. No es bonito, es una cosa que nos deja bastante tristes en Estados Unidos. También me gustaría decir que la claudicación va más lejos del hecho que el animal no está andando. Esto puede ser un comportamiento aberrante, esto va más allá de la manera como la cerda anda, hasta la voluntad que tiene de andar, las ganas que tiene que andar, las ganas que tiene que darse de pie. Y hemos visto que hay otras patologías que pueden estar inhibiendo las actividades funcionales. Tenemos estudios de patología de los miembros que nos demuestran eso. Una cerda está andando encima de la puntilla de los dedos, en las uñas, el casco de la uña, y esto está aquí, tiene que estirar a veces el miembro, es en la posición. Si imagínese usted andando encima de una uña que rota, en términos de claudicación, de manquera, podemos ver que hay una probabilidad que si hay lesiones en el casco, será doloroso. Y cuando empezamos a buscar lesiones, encontramos bastantes en la mayoría de nuestros rebaños. Esto es una rajadura, una fisura en la palma del tobillo, y tenemos muchos rebaños que tienen 80%, muchos rebaños con hasta 80% de lesiones que no nos damos cuenta. ¿Por qué es importante la pierna? Bueno, en términos de biología básica, sabemos que hay 4 funciones que tienen que florecer.
que el organismo necesita atender para desarrollarse bien, necesita alimentarse, necesita luchar, porque necesita competir para adaptarse a situaciones difíciles, competir, a veces puede tener que luchar por el alimento, por el calor, por el mejor sitio de la posilga, también volar, evitando condiciones difíciles, flies, huir, tiene que huir, tiene que alimentarse, luchar, huir evitando situaciones adversas difíciles. Y el primer estrés es para comer. Segundo estrés es entre las cerdas, porque son como comadres, están peleando y compitiendo. Y el número 3 es la temperatura, son los 3 estreses. Y al mirar esto aquí, estas condiciones, parece ser importante. Y naturalmente la reproducción también es un mecanismo importante para reemplazar una cerda. Para ustedes, que aquellos que están interesados de la manera que yo he aprendido eso en biología, y cuando estuve en la universidad, yo me acuerdo que eran los 4 Fs en inglés: feed, fight, flight y reproduction. Reproducción tiene otra palabra que es con F, pero no se puede decir en público. Es importante. Animales florecientes tienen en la mayor parte de las veces buen bienestar, y si están funcionando bien, el cuerpo les está diciendo que todo está bien. Y si argumenta cuáles son estos sentimientos, son diseñados para asegurar función adecuada en términos de biología evolucionista. Si algo va mal, la cerda va a sentirse mal y va a dar señales para que cambien lo que no está funcionando. Y ella no tiene manera de decir, no hay comida, pero ella no dice no hay comida, ella dice no hay comida, por favor tráigame comida. Entonces hay que cambiar la manera como se las trata. Y función trae sentimientos, es prácticamente el argumento. Y el dolor es una función importante que va a decir al animal para comportarse de manera distinta. No solo comportarse de manera distinta, pero cambiar la fisiología para hacer las tareas de una manera diferente. Naturalmente hay aquellos que trabajan con bienestar animal, que no juzgan la función de la función, pero ven lo que es mejor para el cerdo. Y no estamos argumentando, no estamos discutiendo eso. Tenemos que controlar lo que no es natural. Si miramos la falla en florecer, en crecer, sobre todo por cuenta de la claudicación, vemos que la ingesta de alimentos es inadecuada, hay incapacidad de adaptarse a las condiciones adversas, incapacidad de evitar condiciones adversas y inhabilidad de reproducir, y a veces inhibiciones de reproducir. Y esto no ocurre solo a través de métodos físicos como ambientales o encontrar el mejor sitio para estar libre de infecciones, y puede ser también pasado a otros cerdos. Aquí tenemos otro factor biológico que podemos hablar sobre claudicación. Mismo que haya dolor, puede ser que no estemos dándonos cuenta por cuenta del comportamiento. Los cerdos están en una escala biológica de aquellos que han sido diseñados para ser comidos y no comer. Han sido diseñados para ser cazados, entonces tienen un comportamiento de esconderse. Ellos se esconden, entonces ellos esconden
su comportamiento. Si comparamos en términos de claudicación los animales que se mueven y los que no se mueven, vemos que un grande número de cerdos que eran mancos cuando al momento de alimentarse, después no mancaban cuando eran llevados a otro sitio. Entonces vimos 38% de más mancos a través de un videotap. Cuando se les vigilaba no mancaban, o sea, disimulaban la manquera. Entonces hay más claudicación de lo que estábamos creyendo. Ahora un poco de estadística sobre claudicación. Vemos hoy menos claudicación que lo que realmente existe en términos de costo, y esto es un problema de la carretera. Esto es el problema como los borrachos que están conduciendo. No vemos muchos borrachos conduciendo porque la mayoría se da un trompazo fuera de la carretera. Entonces estamos apenas mirando los que están en la carretera. Entonces tenemos un vicio en términos de lo que vemos. No estamos viendo lo que ocurre. Tenemos que ver lo que no está allá. Tenemos que ver los automóviles que han salido de la carretera. También tenemos que enfocar en la prioridad económica, porque esto es una cosa muy importante. Se habla mucho de la parte científica, pero hay que hablar del dinero, porque es exactamente lo que estamos haciendo. Tenemos que entender que claudicación puede afectar la manera como utilizamos nuestras instalaciones. Hace tiempo un científico nos desafió a hablar del espacio donde las cerdas andan. Si ellos tienen espacio de la instalación que no está siendo utilizada correctamente, uno tiene que utilizarla. Y estamos hablando también de cerdas que no utilizan el espacio de una manera adecuada por cuenta de claudicación. Costos de reemplazo es una preocupación que no ha sido calculado en muchos de los casos. Hay que entender cuánto cuesta la claudicación y cuánto la claudicación puede afectar el costo de los rebaños. Otra cosa que estamos estudiando cada vez más es la calidad de la progenie. La progenie no es tan productiva, no es tan buena si la madre es manca. Tenemos que ver eso. Esto puede aumentar la mortalidad, los lechones no se crecen tan bien, pero también hay otro factor de la calidad de la progenie, que un alto índice de desecho afecta los costos, porque el costo del reemplazo muchas veces viene con menos calidad, con índices de mortalidad más grande y bajo índice de crecimiento de las camadas. A medida que otro desafío que tenemos, uno de los problemas con aquellos tienden a aglomerarse en grupos, y es muy difícil reemplazar animales con otro animal que venga de fuera, porque ellos se acostumbran unos con los otros. Entonces un diagnóstico de claudicación hay que llevar en cuenta la productividad, y demuestra que el costo al sistema entre 181 a 422 dólares por cuenta de una menor producción, una calidad más baja y otros factores, el reemplazo. ¿Cómo damos cuenta de este problema? En primer lugar, la cuestión en términos de fabricación, si podemos diseñar algo que sea más robusto, que haga con que las cerdas no tropiecen, no se dañen, y estamos buscando mejorar la robustez de nuestras instalaciones. Y una cosa interesante a considerar es que
Un problema es que los pies de la cerda no valen mucho. Entonces no se busca una hembra con pies más fuerte. Tenemos que diseñar para confiabilidad, para que la cerda pueda vivir hasta 6 camadas. Tenemos que evitar la redundancia en nuestros rebaños. Tenemos que hacerlas cada vez más resistentes, año después de año. Apenas esto, no solo tenemos cada vez menos, tenemos que cuidar de nuestros rebaños, no solo en tiempos buenos, pero también en tiempos malos. Y tenemos que considerar la relación que hay entre manquera, entre la claudicación y el estrés. Y la combinación de los dos realmente es una cosa que es bastante perjudicial al animal. Tenemos que entender dónde el genotipo, el diseño, la nutrición, la ubicación juegan un rol. Tenemos que entender los factores legislativos de la y del mercado, y también unos sean no controlados. Tenemos que medir el efecto de la claudicación sobre la productividad de la cerda, cerditos nacidos por día, por año, sobre vida, días totales en el rebaño, pero nunca encontramos un predictor que sea bueno para predecir la vida de la lechona, de la cerda, en términos de andar, en términos de mancar. No tenemos manera de predecir cómo esta cerda va a andar, si va a claudicar o no. Esto es realmente y esto está conectado directamente con la productividad. Apenas para darles un ejemplo de los retos que tenemos por delante. Aquí tenemos mi modelo epidemiológico. Podemos discutir baja productividad como resultado y descubrimos que si entendemos la claudicación, las hembras que mancan tienen baja productividad y deben ser eliminadas del rebaño. Si entendemos la claudicación en nuestro rebaño, vamos a descubrir que la baja productividad realmente no tiene un efecto sobre el descarte. En otras palabras, esto explica por qué una hembra debe ser eliminada del rebaño y no la productividad. El punto aquí es que si tenemos una hembra que produzca poco, debe ser un problema biológico y tenemos que reconocer eso. Y a veces gastamos tiempo y no miramos la claudicación, pero vemos las hembras que producen poco y creemos que la baja productividad está es la razón para eliminar la hembra del rebaño y no estamos viendo la parte biológica. Entonces estoy intentando darles una idea de los procesos en términos de conseguir la mejor animal posible para un sistema como un todo. No tengo todas las respuestas, pero por lo menos espero haberles dado algunos puntos para discutir. Muchísimas gracias. Visite www.infopork.com.